Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Tomás, profesor del Instituto Aprobar, y hoy lo que vamos a hacer es resolver un ejercicio bastante simple de la unidad 2 de lo que es química de UBA 21 y también entra en química presencial, es algo fundamental, que es construir una estructura de Lewis de un compuesto químico, que podría ser un compuesto molecular o un compuesto iónico. En este caso, como los dos elementos es un compuesto binario, que conforman a justamente este compuesto, como los dos elementos son no metálicos, entonces estamos en presencia de una molécula, ¿sí? Entonces la estructura de Lewis va a representar todas uniones covalentes, que pueden ser covalentes simples, dobles, triples o también las covalentes dativas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para construir la estructura de Lewis? El primer paso, lo más importante, es identificar cuál de los dos, cuando estamos hablando de uno binario, cuál de los dos es el átomo central. ¿Cómo vamos a saber cuál es el átomo central? Vamos a ver las atomicidades, ¿sí? Y el que tenga una atomicidad, un numerito de estos que aparece acá abajo, ¿sí? El que tenga una atomicidad impar va a ser el átomo central. En este caso, claramente, el que tiene atomicidad impar es el oxígeno. Por lo tanto, voy a comenzar con el oxígeno como átomo central. Y obviamente lo voy a rodear de sus electrones de valencia, que son 6, ¿sí? Grupo 6A, 6 electrones en la configuración electrónica externa. Entonces yo elijo, por ejemplo, una cruz para simbolizar a los electrones del oxígeno, ¿sí? 6. Acá el lugar en donde nosotros los pongamos no cambia mucho, ¿sí? Bien, al lado de los oxígenos voy a intercalar y voy a poner al otro elemento, al nitrógeno. Entonces vamos a tener un nitrógeno a cada lado. Y después de los nitrógenos voy a poner los oxígenos que faltan. Como ya puse uno, voy a poner los 4 oxígenos restantes. 2 oxígenos junto con ese nitrógeno, y otros 2 oxígenos juntos con el otro nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Voy a elegir un símbolo diferente para diferenciar a los distintos elementos. Y los oxígenos tienen 6. ¿Estamos? Bien, una vez que ya tenemos a todos los elementos que conforman a esta molécula y tenemos a todos sus electrones, que son 6 para el oxígeno y son 5 para cada uno de los nitrógenos, lo que vamos a empezar a hacer es muy simple, lo más importante, establecer las uniones, que como dije antes son todas uniones covalentes, simples, dobles, triples o dativas, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar por el átomo central. El oxígeno tiene 6 electrones, necesita 2 para llegar a cumplir con la regla del octeto. Entonces lo que va a hacer es una unión simple con un nitrógeno y otra unión simple con otro nitrógeno. Entonces vamos a representar una unión simple. Fíjense que este electrón lo moví para acá, ¿sí? Vamos a representar una unión simple con el nitrógeno, entonces cada uno va a aportar un electrón. Entonces vamos a tener el electrón del oxígeno junto con el electrón del nitrógeno. Y ahora son electrones que están en un par electrónico compartido, ¿sí? Esto es una unión covalente simple. Y del otro lado voy a hacer lo mismo. Corro este electrón acá y me queda este electrón y puedo usar este electrón también. Entonces me va a quedar oxígeno con un electrón, nitrógeno aporta otro electrón, otra unión covalente simple. Ya vemos que el oxígeno cumple con la regla del octeto, tiene 8. Bueno, entonces ahora pasamos a los elementos del nitrógeno que están al lado, son los vecinos del oxígeno. El nitrógeno ahora, como ya está compartiendo uno, quedó con 6. Le faltan 2 para llegar a cumplir la regla del octeto. Entonces lo primero que va a hacer es satisfacer sus necesidades y llegar a 8. Si le faltan 2, va a ser una unión covalente doble con este oxígeno. Entonces, ahora el nitrógeno tiene 8 y el oxígeno también tiene 8, ¿sí? El nitrógeno tiene 8 y ya no quiere más. Entonces, como no necesita incorporar más electrones, puede hacer lo que se llama una unión covalente dativa, que la estoy representando de esta forma, donde el nitrógeno aporta el par electrónico compartido, pero el oxígeno no. Entonces ahora este oxígeno, gracias a esta unión covalente dativa, también cumple con la regla del octeto. Este cumple, el nitrógeno también y oxígeno también. Y hacemos lo mismo después del otro lado. Una dativa acá y acá vamos a tener una unión covalente doble, ¿sí? Fíjense, pueden contar los electrones que rodean a cada uno de los elementos y todos tienen 8 porque oxígeno y nitrógeno cumplen con la regla del octeto. Algo muy importante que seguramente pueden estar pensando, ¿por qué el nitrógeno
hace una doble y una dativa. ¿No puede el nitrógeno hacer una simple y otra simple? ¿Por qué no puede hacer eso si va a llegar a 8? Bueno, si el nitrógeno hace una simple con este oxígeno y otra simple con este otro oxígeno, estos dos oxígenos van a quedar de una manera muy inestable con 7 electrones. Y antes que hacer eso prefieren no compartir ninguno, ¿sí? Entonces el nitrógeno hace una doble y otra dativa, ¿sí? Con esto ya tenemos la estructura de Lewis completa para este óxido no metálico. Vamos ahora con otro compuesto. Este es el segundo compuesto que vamos a ver en este video y también es un compuesto molecular, porque como vimos antes, todos sus elementos son no metales, entonces todas las uniones van a ser covalentes. Y este compuesto en particular, el ácido sulfúrico, es un oxoácido, muy tomado en el segundo punto, el punto 2 de química UBA 21. También toman oxosales, son los dos más tomados, ¿sí? Entonces, primer paso para construir la estructura de Lewis, muy fácil. Siempre vamos a poner como átomo central al no metal que aparezca acá. Nunca va a ser el oxígeno, nunca va a ser el hidrógeno. Entonces es todavía más fácil. Ni siquiera hay que tomarnos el trabajo de pensar quién es el átomo central. Azufre como átomo central, siempre el no metal, que va a ser el átomo central, va a estar rodeado de los oxígenos. Y en este caso tiene 4 oxígenos. Ponemos 4 oxígenos. Finalmente los hidrógenos, ¿a quién van a estar unidos? Siempre están unidos a los oxígenos. Y solamente puede ir uno por oxígeno. Entonces voy a poner un hidrógeno acá y otro hidrógeno acá. ¿Puedo poner este hidrógeno arriba? Sí, no me importa, ¿sí? No cambia nada. Porque la estructura de Lewis no se preocupa por el espacio que ocupan justamente las moléculas, sino por el tipo de uniones que hay entre cada uno de los elementos. Entonces en este caso voy a arrancar también por el átomo central, que como es del grupo 6A, tiene 6 electrones de valencia. Entonces pongo los 6 electrones del azufre. Ya el símbolo que elegí para los electrones del azufre es una cruz. Entonces para el oxígeno tengo que elegir otro. Voy a poner círculos. En todos los oxígenos, 6 electrones de valencia con el símbolo de un círculo. Entonces para el hidrógeno voy a tener que elegir otro símbolo diferente, un triángulo, por ejemplo, ¿sí? Y es muy fácil identificar qué tipo de uniones va a haber entre el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno, que es un elemento que no cumple con la regla del octeto, es una excepción, no llega a 8, sino que llega a 2 electrones en su último nivel. Por lo tanto, con hacer una unión simple, ya queda estable, ¿sí? Y acá va a ser otra unión covalente simple. En este caso ya tenemos al hidrógeno con 2, estable, y el oxígeno bastante inestable con 7. Entonces va a necesitar una unión covalente simple más. Y la va a hacer con el azufre. Moví los electrones y voy a poner un electrón que viene del oxígeno y otro electrón que va a venir del azufre. Unión covalente simple, oxígeno con 8, estable. Unión covalente simple, oxígeno con 8, estable. ¿Sí? Perfecto, hidrógenos y estos oxígenos están estables. Y el azufre quedó con 8 también. Entonces no necesita incorporar más electrones. Como no necesita, puede prestar sin recibir nada a cambio. Entonces va a ser una unión covalente dativa con el oxígeno de arriba y otra unión covalente dativa con el oxígeno de abajo. Y ahí queda la estructura de Lewis de este oxoácido que es muy tomado en los ejercicios de parcial.